Hola amigos, hola amigas, bienvenidos nuevamente a magentaradio.com, el canal que lo tiene todo. Recuerden que estamos en alianza con la Academia Virtual Cascabelo y que tenemos nuestros sponsors, nuestros patrocinadores que ustedes los van a ver aquí abajo en la pantalla, que hacen posible esta transmisión y que traigamos los invitados de primerísima categoría, como ustedes saben que los tenemos acostumbrados. Hoy el tema que vamos a tratar es flexografía. Y desde luego, como lo prometimos, traemos a lo mejor de lo mejor. Comencemos por recordar que nos acompaña Héctor Reyes, a quien ustedes ya vieron en el webinar anterior y que lo van a ver de aquí en adelante muy seguido con nosotros. Héctor, buenas tardes. William, buenas tardes. Gracias por la invitación de Magenta Radio y obviamente de la Academia Virtual Cascabel. Gracias, Héctor, nuevamente por acompañarnos. Héctor es de la casa y, por supuesto, para hablar de flexografía, nos trajimos a uno de los duros en el tema. Yo sé que cuando ustedes lo vean y cuando él se presente, así lo van a reconocer. Nos acompaña hoy Nelson Valdivieso. Nelson, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. William, buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí es un verdadero gusto tener la oportunidad de compartir con tu amplia audiencia sobre este tema tan interesante que lo vemos todos los días en nuestras casas, en nuestra vida diaria, pero no tenemos ni la más mínima idea de qué se trata, que es la impresión flexográfica que acompaña desde que te levantas hasta que te acuestas. Ah, qué bien. Nos parece justamente muy acertado lo que acabas de comentar, porque en realidad la flexografía está más presente en nuestras vidas de lo que uno podría imaginar. Comencemos antes de entrar en materia, porque le cuentes un poco a nuestra audiencia quién es Nelson. Bueno, mira, yo soy una persona que nació en un pueblo muy conocido por todos, pero no todos tienen el gusto de estar allá. Yo nací en Buenaventura, Valle del Cauca. Eh, Luego tuve la oportunidad de trasladarme a Cali a los 15, 16 años y empecé trabajando en empresas que requerían el tema de empaque. Luego pasé para mí una gran escuela que es Sinclair, que es una fábrica de tintas. Tintas. Tengo la experiencia de pasar por algunas impresores o convertidores de flexografía y de offset también. Trabajé con otras compañías fabricantes de tintas como Huber Group, Sánchez de México, y ahora trabajo con una multinacional que se llama GTM y ahí en esta parte manejamos lo que son los solventes que se utilizan para la impresión flexográfica. Estudié tecnología química en la Universidad del Valle, ingeniería industrial en la Universidad del Valle, en la Universidad Autónoma en Cali y una especialización en innovación y desarrollo de negocios del externado. Muy bien, qué bueno. O sea que las credenciales suficientes. La propuesta de trabajo para hoy es que hablemos inicialmente de lo que es la flexografía, porque deben tener en cuenta que tenemos una nueva generación que está incursionando en las artes gráficas y qué bueno que sea de la mano de nosotros, de Magenta Radio, de la Academia Virtual Cascabelo y también de la Academia Vector, y que se vayan empapando en detalle de lo que involucra cada una de las áreas que tienen las artes gráficas. El segundo punto que quiero que tratemos es esas diferencias puntuales y competitivas frente a la impresión offset y digital. Y el tercer punto es que hablemos de las tendencias en flexografía. Tenemos un cuarto punto que es la importancia de la capacitación en artes gráficas y al final que hablemos de un mensaje al gremio de las artes gráficas. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos entonces por definir qué es flexografía? Perfecto, William. Mira, la flexografía es un sistema de impresión que permite imprimir sobre sustratos plásticos. Cuando me refiero a sustratos plásticos, son todos aquellos empaques en los que principalmente se almacenan alimentos. Por eso es que te decía que la flexografía está presente desde que te levantas hasta que te acuestas. Claro. Héctor, ¿algo que complementar?
Bueno, yo lo tenía para más adelante, pero bueno, me parece prudente es que la flexografía, yo pienso que uno de los problemas que tiene la flexografía es que el público en general ni siquiera la tiene visible. Como William lo decía al inicio, de todos los elementos que tomamos en el día a día, por ejemplo, en un supermercado, si hiciéramos una valoración de qué está en flexo, qué está en roto, qué está en offset, o sea, de toda la mezcla, yo creería, y de pronto mi amigo Nelson me puede corregir, yo creería que como el 60-70% de los empaques van impresos en flexografía. Y como él lo decía, es esa amplia gama la principal o los principales materiales que se usan son materiales flexibles. Complementándole a él, pues, la evolución o lo que iba a complementar es que la evolución de la flexografía, por ser un sistema de impresión tan sencillo, tan básico, pero de la misma manera tan compacto y tan asequible, ha hecho que ahí empiecen a migrar otros materiales. Estamos hablando de cartón corrugado, cartón microcorrugado, todo lo que tiene que ver el tema de empaques de algunos alimentos, cartulinas, todo este tipo de materiales que hoy en día cobra una necesidad puntual, pues por todo lo que estamos viviendo y también porque salen productos impresos de muy buena calidad y con una ventaja adicional que considero yo que en la flexografía ha evolucionado mucho, por ejemplo, en el tema de tintas, todo el tema de los olores, de la reducción del olor, por supuesto, de tintas de una generación que son muy dadas a secar muy rápido, a tener unas condiciones que hace 10 años o tal vez 20 años no se tenía y tenemos en la mente, incluso los que estamos en artes gráficas, que la flexografía es un proceso ahí como para hacer cosas muy sencillas, pero justo considero que la flexografía hoy en día es todo lo contrario. No sé si me equivoqué al decir que es de los sistemas de impresión que más tecnología están acaparando, más desarrollo tecnológico va llevando. O sea, si fuera una carrera, flexografía nos iría ganando a los demás sistemas de impresión. Y tal vez el único que de alguna manera le podía competir en su tema evolutivo, tecnológico, por decirlo de alguna manera, yo pensaría que es digital. Eso sí sería para que Nelson me diga si estoy bien o estás de acuerdo conmigo. Mira, aquí algo muy interesante y es lo primero y lo más importante es cómo separar los sistemas de impresión. Y al final yo creo que ninguno compite con uno. Obviamente que hubo un momento de la historia en que empezaron a competir todos por ganar un espacio en el cual la historia lo fue ubicando. Pero al final todos los sistemas de impresión se complementan. Porque hay cosas que tú no puedes hacer en digital, que sí puedes hacer en flexografía como tal, pero hay otras cosas que se complementan. La flexografía banda ancha o la flexografía que estamos hablando ahorita industrial se complementa con el digital. Hay algunos procesos, algunos productos que por tema de marketing están fabricándose por medio de digital y ya no estamos hablando solamente de digital, sino flexografía digital. Entonces, más que competir, yo pienso que se están complementando dependiendo las nuevas tendencias, dependiendo las estrategias comerciales y dependiendo principalmente cuáles son como esas tendencias que está llevando el mundo, porque hoy ves que hace 20, 30 años las familias eran de 6, 7 personas, hoy están pasando a ser familias hasta monofamilias, que se están llamando casi de una sola persona o hasta de dos. Entonces, ¿y por qué monofamilia? Pues está una persona y un perrito. Entonces, ya no consumes el paquete de arroz por una arroba, sino que ya consumes solamente el paquete de arroz de kilo o de 500 gramos, y entonces ya hay pequeñas cantidades, como te digo, todo eso se va complementando. Entonces, más allá de una competencia que sí la hubo en su momento y yo diría que algunas propuestas de máquinas o de productos lo quieren ver así, compita con esto, no. Yo más bien veo que se complementan. Eso Entonces,
Me parece fundamental lo que acaban de comentar los dos, porque en el anterior webinar, uno de los puntos que nosotros dejábamos en claro es que justamente hay que buscar la integración, no solamente de las áreas, sino también del mismo gremio. Y creo que este postulado de que no hay una competencia malsana, pongámoslo ahí entre comillas, me parece que refuerza lo que veníamos comentando desde la vez anterior. Y eso me lleva entonces a la segunda pregunta, porque veo que ya nos adentramos en el tema y es, digamos, dentro de esas diferencias técnicas, ya no le digamos competitivas, sino digamos técnicas, para muchas personas aún no es claro cuál es la base de la impresión offset, cuál es la base de la impresión digital, cuál es la base entonces de la flexografía. Expliquemos un poco ese tema para las personas que están empapándose apenas de todos estos sistemas de impresión. Seguramente dejaremos algunos de lado, pero diría que estos tres pueden ser los más preponderantes. Héctor. Bueno, muy bien. Justamente cuando le quise plantear la inquietud a Nelson, pretendía que de su punto de vista nos comentara algo así. Entonces, ahora bien, retomando lo que acaba de decir William, tanto las diferencias competitivas, ese creo que es el error, el impresor offset, bueno, es solo por poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea así literalmente, ve como una competencia o como un enemigo a los digitales o a los de Flexo. Y yo creo, no todo el mundo opina de la misma manera, pero un impresor Flexo puede ver el offset como una competencia. Y el punto es tal como lo estaba planteando Nelson. Hay que buscar es la integración entre sistemas, integración entre verificar cuál es la mejor cantidad, cuál es la mejor logística, cuál es la mejor manera de llegarle al cliente, porque aquí la competencia al final del... Estamos perdiendo un momento a Héctor. Ya, Es, ya, ejemplo, ya aquí, bueno, estamos ahí entonces otra vez. retomo. Ok, entonces la no es perder, sí tengo un problema acá de internet, pero yo lo acabé de cambiar. No, ahí está la banda que es. Entonces retomo. Entonces, complementando lo que decía Nelson, la idea no es una competencia entre los diferentes sistemas de impresión, sino es la competencia de un convertidor, de un impresor, en ofrecerle al cliente su mejor producto. Y ahí, para tratar de contestar esto, voy a citar dos ejemplos y pues espero que Nelson también me dé su punto de vista. Un error muy general es que a los diseñadores de alguna manera les queda más fácil volverlo todo digital, ¿cierto? Eso está bien, pero también está mal. Cuando estamos hablando de una campaña gráfica, por ejemplo, hay algunas piezas que evidentemente pueden ir digitales, pero hay otras piezas, como por ejemplo el tema de los empaques. Yo puedo sacar unos 3, 4, 5, 10 empaques, 100, no sé hasta qué cantidad, depende del tamaño, en digital para hacer los promocionales, los videos, en fin, las promociones puntuales. Pero la producción hay que buscarle el camino en qué sistema de impresión puede ir. Por ejemplo, flexo de banda angosta, flexo de banda ancha, en fin, depende de los materiales y las características. Y de la misma manera, esa misma pregunta la tiene el dueño de la marca, el dueño de la empresa, el microempresario o la empresa mediana que quiere hacer una campaña o una promoción de sus productos y creería que uno de los sistemas le va a solucionar todo. Entonces, vuelvo a retomar lo que decía Gustavo, es como buscar en dónde encajamos a todos y cada uno de esos sistemas para sacarle el mejor provecho en temas de calidad, de competitividad, de eficiencia, por supuesto de costos, y hoy en día yo adicionaría un factor que es importantísimo, es el tema de la logística. La logística tiene que ver con el tiempo que gastamos en imprimir, el tiempo que ese producto va a estar en los puntos de venta o donde queramos tenerlo. Esa es la idea y esa es mi recomendación. No ver, como decía Nelson, como si fueran competidores, sino cómo me aprovecho, entre comillas, de esa competencia que pueden tener los diferentes sistemas de impresión, aprendo. Y ahí es fundamental, y tal vez me estoy adelantando muchísimo a alguna de las preguntas, y es
porque hay que capacitarse, porque hay que conocer de los diferentes sistemas de impresión y saber el momento justo en el que utilizo cada uno en mi proceso y en toda mi campaña publicitaria. Bien, Nelson, Mira, algo que yo, agregar. sí, yo quiero complementar ahí un poco con la pregunta inicial, William, de la diferencia entre estos tres sistemas de impresión. Y yo me quiero, sin alargarme mucho, pero sí quiero hablar que básicamente para mí, yo considero que los sistemas de impresión han ido evolucionando como haya ido evolucionando los requerimientos y las necesidades de las diferentes personas. Me explico. Hace, no sé, 30, 40 años tal vez la leche se envasaba en botellas de vidrio. Entonces, la gran industria era el vidrio. Y muchos alimentos se empacaban en cajas de cartón. Entonces, la gran industria era el cartón. Luego, alguien se dio cuenta que los alimentos podían durar un poco más si los empacabas en plástico, tal vez. Entonces, ya empieza a crecer la industria del plástico y entonces ahí empiezan a hacer impresión de cartón, el offset. Entonces, también está el tema de los libros. Cada vez la gente lee más con las tablets y todo eso, entonces empieza a bajar un poco la demanda. Yo soy de los que todavía prefiero leer el libro y oler el papel y oler la tinta, pero entonces, dependiendo de las necesidades de las personas, va a evolucionar los sistemas de impresión. Entonces, no es que estén compitiendo, sino que se van complementando y cada mercado va aceptando la necesidad del sistema de impresión. Luego aparece algo muy interesante, una empresa de bebidas muy conocida hace como 2 o 3 o 4 años hizo un marketing muy interesante en donde colocaba varios nombres, en el lugar de la marca colocaba el nombre de la persona. Entonces, eso no se podía hacer fácilmente por flexografía banda ancha, siendo que esa etiqueta que envuelve las gaseosas se imprime por flexografía banda ancha. Entonces, esta compañía recurrió al digital y ¿por qué? Porque hacía nombres, diferentes nombres. Mientras que hacer esto de flexografía convencional no es fácil porque tienes que hacer muchos cambios y se vuelve no tan productivo. Entonces, mira que los sistemas de impresión, más allá de cualquier cosa, no es que se vayan compitiendo ni vayan reemplazándose de por sí, sino que es dependiendo la necesidad y el desarrollo que va teniendo la humanidad. Hoy ya tú encuentras una leche que puede durar hasta 1 año en el supermercado o en tu stand. ¿Por qué? Porque está hecho con una bolsa plástica, con tecnología que permite que dure. Mientras que en la leche en vidrio te duraba máximo 3, 4, 5 días, no sé. No alcanza a vivirlo porque no llega hasta allá mi edad. Pues por lo menos cuando no estaba tratada, ¿cierto? Pues de la manera en la que se trata hoy en día. Voy a ser de abogado del diablo, ¿cierto? Muy seguramente este webinar lo van a estar viendo también dueños de empresas, directores de producción, juntas directivas, y se van a quedar pensando, bueno, y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del alistamiento, desde el punto de vista de la eficiencia, ¿qué camino cojo? Quiero invertir en una máquina, pero ¿cómo hago para tomar una decisión entonces? Me queda claro que no están compitiendo, pero tengo que pensar también en mi bolsillo y en lo que dice también Nelson, que es en el mercado. Entonces, desde ese punto de vista, al dueño de empresa, al inversionista, al que va realmente a hacer la adquisición tecnológica, ¿qué le decimos? Mira, desde mi punto de vista y mi experiencia, yo diría que yo que le recomendaría es que esta persona encuentre cuál es su mercado o que encuentre un punto interesante para desarrollar o que encuentre una innovación y esa innovación lo va a llevar al sistema de impresión que necesita. Mira, mucha gente dice, no, que es que el offset está cayendo, que la flexografía está subiendo. Yo he visto compañías que imprimen offset que hacen unos productos súper interesantes y para eso necesitan es su máquina offset. Es más, todavía algunos hacen el famoso screen que es aplicando manualmente acabados diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿qué máquina escojo? Yo diría que escoja la máquina que le permita a usted llegar con un producto diferente y que usted logre encontrar un espacio en el mercado que genere valor.
Porque si vas a entrar a competir, a imprimir las bolsas plásticas convencionales, la que todo el mundo hace, pues vas a tener que recurrir al sistema de impresión más económico, a la tinta más económico, al solvente más económico, y la verdad, la experiencia me muestra que la estrategia de precios no siempre te lleva a un feliz término, pero la diferenciación, el enfoque, considero que sí te puede ubicar en un sitio en que dependiendo, y el negocio te lo va dando, vas viendo que te van haciendo otras demandas por parte del mercado y vas viendo si con ese sistema es o es con uno nuevo o con uno diferente. Yo te diría, William, y mi consejo es encontrar un producto que marque la diferencia, que genere valor, diferenciación, y ya el sistema de impresión tú lo escoges. A veces ni siquiera hay que salir a comprar. Probablemente hay personas que tengan espacios que te puedan hacer un servicio de outsourcing para que te imprima y para que... Subcontratar. Ok, Héctor. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Nelson en que el camino es ese. Hay que identificar muy bien los nichos de mercado, porque los nichos de mercado también, como lo plantea Nelson, hay que entender que los nichos de mercado son muy cambiantes, ¿no? Él ponía el ejemplo del arroz, y podríamos hablar horas acá de los diferentes productos, pero lo que hay que ver en el caso de los dueños de marca es eso, ¿no? Cómo se comporta su consumidor final, cómo necesita el producto empacado, presentado, en fin, cómo lo utiliza, pues. Y para el impresor es eso mismo, es ver cómo su cliente requiere los productos. La misma recomendación, yo muchas veces le digo a la gente, antes de comprar una máquina, pruebe con diferentes outsourcing, verifique que la tecnología es la adecuada, que el tamaño es el adecuado, que el ancho de la banda sea el adecuado, los tamaños, los materiales, en fin. Y sí, definitivamente hacer algo diferente, entrar en la competencia del producto que todo el mundo tiene y diferenciarse por 2 pesos, pues en esa guerra yo pienso que más de uno quedó ahí. Y como Héctor, lo dice Nelson, hay que diferenciar sus productos, los servicios, y de esa manera ganar muy bien un nicho de mercado. Héctor, Sí, mira, Gustavo. y ahí está amarrado lo que les digo de las tendencias. Por ejemplo, ahorita todo este tema de la pandemia, pues, y todo este tipo de cosas ha mostrado que definitivamente, pues, la gente ni deja de comer porque busca cómo hacer, y esa comida hay que empacarla. Adicional, hay usos muy importantes también que se han mantenido en el negocio. Entonces, eh, y hay personas que hacen, y para mí, insisto, el tema es innovación, diferenciación, generación de valor. No hay por otro lado. Mira, conocí una experiencia en México de una compañía que ellos hacen pasta de comida artesanal. Entonces, ustedes saben que la pasta hoy, tú vas al supermercado y ¿en qué está empacado eso? En una bolsa plástica. Exacto. Plástico. Exacto. Y entonces, y la gente nunca pensaría que eso se podría empacar en una caja de cartón, ¿cierto? En un cartón, una plegadiza. Nunca. Viendo esta De pronto compañía en lo que México, pasa, de pronto esta lo que compañía pasa, en Nelson, México, es que tú eres muy joven, ¿no? ok, Pero en la no, época mía, en la puede época, ser, en la época tuya tal vez sí había esa, pero mira que sí, sí, esta es verdad. compañía en México, lo que vi fue que hizo es, mira, yo no compito con empaques flexibles, me complemento y diseñó una caja plegadiza que no requiere el plástico. Y lo que tú dices, volvió otra vez, por ahí decía Menotti que el futuro siempre está en el pasado. Entonces, y así uno ve y dice, uy, este equipo juega muy bien. Nada, así jugaban hace 80 años, solamente que no lo veíamos antes. Claro, Entonces, esa es la importancia de que nosotros podamos atraer esa nueva generación, pero también atraerla con un conocimiento complementario de todo el sistema que hay en torno a las artes gráficas. Bien, hablemos un poco del tercer tema que me parece muy interesante y que es propiamente abordar esas tendencias que hay en flexografía, no solamente en las tintas, en la misma máquina, sino también en esos nuevos sustratos. Qué hay en esa tendencia, no solamente de 2020, sino de aquí en adelante, Nelson?
Bueno, mira, hay una cosa que está muy satanizada estos últimos años y es el tema del plástico. Eh, esto puede tener una cantidad de controversias y una cantidad de diferencias. Yo doy mi punto de vista no tanto como participante en la industria, sino como usuario del plástico, porque yo lo uso. Entonces, porque si hablo desde el punto de vista de que participa en la industria, la gente va a decir, no, le está defendiendo porque él trabaja. No, lo digo desde el punto de vista de usuario del plástico. Hoy tenemos acceso a comidas que antes no tenías porque se logran empacar en un muy buen plástico y llegan aquí a tu mesa y se mantiene fresca porque ese plástico tiene una tecnología para mantener este alimento. Entonces, la primera recomendación que yo digo y que yo hablo con respecto a las tendencias es que, ojo, el problema no es el plástico. Alguien decía por ahí que el problema es de el que usa el plástico. Entonces, ¿cómo le echamos la culpa al plástico porque un animal se enreda con él? Ese plástico no llegó solo allá, ese plástico llegó porque una manito, y no necesariamente es un perrito, ni un gatito, ni un miquito, sino que es un ser humano, la tiró allá. Entonces, primero hay una satanización del plástico que considero que está mal encaminada. El tema del problema no es el plástico, es quién lo usa y quién lo dispone. Tendencias, mira, las tendencias, más allá, hay una tendencia muy macro y está el tema del aprovechamiento del plástico. Entonces, hoy se están buscando que las estructuras, porque hay plásticos que tienen 1, 2 y hasta 3 y 4 y 5 capas de material, se está buscando que todos sean de la misma familia, por decir algo. Algún empaque tiene un poliéster con un polietileno porque esto le ayuda al sellado y a la barrera. Entonces, recuperar una película de estas es más difícil que recuperar si tú tomas un polipropileno con un polipropileno. Entonces, hoy se está buscando que los empaques de varias capas tengan la misma familia. ¿Para qué? Para que sea más fácil recuperarlo. Esa es una parte. Otra cosa muy importante es que pasamos de esos grandes volúmenes de material a impresión a imprimir pequeños volúmenes, por lo que les decía. Están las familias, monofamilias, que ya no se consumen la gran paquete, sino que consumen pequeños paquetes. Entonces ya no hay que imprimir mucho, sino eso que antes hacía el gran total, lo fracciona porque son diferentes tamaños para diferentes demandas. Amarrado a esto también están las preferencias. Antes en nuestra época solamente había una sola avena. Hoy hay avena de vainilla, que avena de chocolate, que avena de caramelo, o sea, 1000 avenas. Entonces, ya no hay que hacer todo lo que se hacía de gran cantidad de una sola avena, ahora se fraccionan para atender a toda esa famosa demanda del mundo. Entonces, se está fraccionando. ¿Eso a qué está llevando? A que hay que ser más eficientes. Entonces, unificación y búsqueda de familias en el empaque. Otra es eficiencia en el momento de producción. Y ahí hay que aprovechar al máximo herramientas como, que eso lo maneja muy bien Héctor, que es los métodos y tiempos para hacerlo mucho más eficiente, todos los cambios mucho más rápido. También digamos que hay una tendencia bien interesante y es a querernos acercar a la calidad de imagen que produce un offset o un rotograbado, que es otro sistema de impresión. Entonces, aquí están demandando calidad de impresión, tintas de un alto desempeño. Adicional, también estamos buscando que al momento de liberar los solventes sea eficiente. Entonces, esa es otra tendencia. Amarrado a todas estas demandas, productividad. Bien, quiero recordarles a las personas que en este momento se conectan con este webinar y que lo van a ver después, que lo van a recomendar, que pueden dejar abajo en la caja de comentarios las preguntas que tengan, las sugerencias que tengan, para que nosotros las tratemos en los diferentes webinars. También recordarles que esta transmisión se hace gracias a la Academia Virtual Cascabelo, a la Academia Vector, a Divedu y a Industrias Cascabelo. Vamos a un breve corte y ya regresamos.
Estamos de regreso y recuerden que estamos hablando de flexografía con dos invitados de alto nivel. Quedamos pendientes de escuchar a Héctor hablando sobre esas tendencias que hemos encontrado en flexografía. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que enumera Nelson. Para no repetir y redondear un poquitico la idea, desde mi punto de vista veo dos temas gruesos. Sí, el uso racional del plástico es muy importante y lo que él dice es supremamente claro. Es tan claro como, por ejemplo, el tema de reciclar el plástico, ¿no? Hoy en día todo el mundo hace campañas para llenar las botellas de plástico, pero si vamos al milímetro, eso es un error grandísimo porque estamos colocando dentro de esa botella una cantidad infinita de una familia numerosísima que se llama plástico, que cada uno tiene características diferentes y que no todos se pueden reciclar de la misma manera, o mejor, hay que separarlos para poder hacer. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el uso racional de plástico. Espere la respuesta que nos van a dar acá en la caja de comentarios los amigos de ese reciclaje. Me van a dar con las ollas. Yo sé que nos estamos metiendo en problemas, pero bueno, eso hay que hablarlo, hay que dialogarlo. Y el otro tema que me parece muy importante en el proceso como tal de Flexo, hay un tema que hoy varias industrias están colocando en el tema, es el tema del gamut ampliado, lo que se llama la gama expandida, ¿no? Entonces, eso genera una cantidad de beneficios en términos de alistamiento, de velocidad de máquina, de obviamente depende de la industria tener una cantidad de personas y materiales, sobre todo materiales, inventarios en lo que llamamos colores especiales o colores Pantone almacenado. Eso cuesta muchísimo a la industria y la gama extendida es un proceso que poco a poco viene cogiendo mucha fuerza para minimizar el tema de los alistamientos, para optimizar los recursos, principalmente en lo que tiene que ver con el uso de las tintas, los cambios rápidos y todo este tipo de cosas que nos van a ayudar mucho en los procesos. Eso lo veo yo desde el punto de vista, eso era lo que quería complementar. Complementar, perfecto. Entonces, nos vamos al cuarto punto que tiene que ver, revisemos aquí. Cuarto punto, hablemos de la importancia de la capacitación en artes gráficas y yo quiero comenzar con Nelson haciendo la siguiente pregunta. Voy a hacer otra vez de abogado del diablo. ¿Qué tan lejos está un impresor offset o un impresor digital o un impresor que trabaja, por ejemplo, imprimiendo en plotter o en rotograbado, incluso desde lo más elemental que puede ser hasta una pinza? ¿Qué tan lejos está esta persona de aprender a imprimir en flexografía? Mira, digamos que el tema de impresión, flexográfica, rotograbado, offset, son sistemas de impresión que requiere, a mi parecer, una fuerte participación del ser humano, ¿ok? En la operación, como tal. Y la experiencia se ha tenido básicamente es a partir de ahí, de experiencias. Bien, perdimos por un momento a Nelson. Perdimos por un momento a Nelson. Nelson, bien, quedó ahí, quedó un momento de estático. Héctor, complementemos un poco a partir de esa pregunta mientras retomamos con Nelson. Bueno, muy bien. Bueno, la pregunta tuya es muy compleja porque aunque hay una cantidad de conocimiento transversal que requieren todos los operarios de los diferentes sistemas de impresión, ese conocimiento transversal, digamos en general, podríamos hablar de algunos temas como el tema de registro, el tema de color, el tema de mantenimiento, el tema de los alistamientos. Cada uno de esos sistemas es en cierta medida un poco diferente. Puede haber una cantidad de conocimiento transversal que se podría impartir a todos los impresores en general, pero ya hablando particularmente, cada uno debe desarrollar una cantidad de habilidades que son diferentes. Por supuesto, por ejemplo, un impresor digital tiene que echar mucho
o tener mucho conocimiento del tema de sistemas, del tema de saber enviar unos archivos, retocar, bueno, en fin, tiene una cantidad de características que no va a tener o no necesita un impresor offset flexo o de los sistemas, digámoslo, convencionales. Y entre esos sistemas pasa exactamente lo mismo. En el grueso del conocimiento y la capacitación, lo que yo pienso es que en todos nuestros países a nivel Latinoamérica somos muy parecidos entre sí, hablando a nivel general. Lo que es la capacitación y el conocimiento por parte de la mano de obra es muy bajo, muy limitado. Ahí tenemos unas oportunidades de mejora muy, muy grandes. Tenemos personal muy bueno, pero nos hace falta mucha capacitación. Ese mismo personal bueno, vinculándole un poco de capacitación, de conocimiento de los procesos, de los controles, de los materiales, de todo lo que día a día estos operarios y estas personas luchan día a día por tratar de hacerlo mejor. En la medida en que los dotemos de esas herramientas, de ese conocimiento y de esa capacitación, lo que hacemos es potenciarlos. Muchas veces las empresas no invierten en las personas o en el conocimiento porque le tienen miedo y lo ven como un gasto, pero créanme que es una inversión que si se tienen los indicadores adecuados, se puede recuperar esa inversión adecuadamente. ¿De qué indicadores estoy hablando? De lo que son los alistamientos, de lo que son los reprocesos, de lo que son los desperdicios de material. En la medida en que dotemos a estas personas que hacen el trabajo que es tan importante en la planta, de conocimiento y de técnicas para mejorar sus desempeños, vamos a ver un reflejo en la optimización de los procesos y de los recursos. Ese es básicamente el tema. Cuando una persona quiere capacitarse, por ejemplo, en alguno de los sistemas de impresión, ¿qué le podemos recomendar? O sea, ¿dónde se capacitan? Porque digamos que es muy claro en países como Brasil o incluso como Colombia o como Alemania, pero a la persona que de pronto no tiene ese acceso o que tiene la voluntad, le sobran ganas, ¿cómo hacemos para ayudarla para que se capacite? Sí, bueno, a nivel general en todos los países siempre hay institutos que lideran, pues está el SENAI en Brasil, que es una escuela técnica muy importante, hablando particularmente de artes gráficas. Bueno, en Argentina está el Instituto Gutenberg, en Chile hay muy buenas iniciativas, el SENATI en Perú, el SENA acá en Colombia pues obviamente hace su parte, en Costa Rica conozco a Lina, es decir, en México por supuesto hay varios institutos. A nivel general, ¿cuál es el problema? El problema no es que estos institutos tengan un buen nivel o no, porque evidentemente lo tienen un nivel adecuado para atender a esta población. Al final del día el problema va a ser es cómo hacemos para que un operario se capacite si normalmente está rotando en turnos, ¿no? Es decir, lo tenemos de 6 a 2, de 2 a 10 en constante rotación y no tiene un tiempo normal para ir a capacitarse a una escuela técnica. De ahí surge justamente esta iniciativa, los que hacemos ese trabajo, los que vamos directamente a los talleres a tratar de compartir ese conocimiento, el poco conocimiento que tenemos con los operarios, justamente de ahí es donde viene esta iniciativa del tema virtual y es tener la posibilidad de colocarles acá información que puedan accesar fácilmente, que tengan la capacidad de verla, de repetirla, de entenderla, de tener que hacer una tarea, un trabajo, unas mediciones, bueno, unos controles en su propia área de trabajo para que de esa manera apropien el conocimiento. De eso se trata esta iniciativa a través de la academia virtual y es lo que podemos establecer. Bien, ya recuperamos a Nelson Viendo, nuevamente. ya recuperamos a Nelson y aprovechando que Nelson llega y pues más o menos con lo que bosquejé del tema, yo considero que aparte del tema técnico que en todos los países hay en dónde hacerlo, también yo creería que otro de los errores que se comete muy frecuentemente, es mi punto de vista, es que a la gente de impresión, solo por poner un ejemplo, siempre estamos capacitándolos solamente en impresión. Entonces, en impresión, en tintas, en materiales, ese es el día a día. Eso está bien y eso hay que hacerlo. Sin embargo, la invitación mía, y aprovechando que volvió Nelson,
También hay una cosa que es muy importante y hay que capacitarlos en nuevas tecnologías, en el tema de la innovación, en el tema del uso de los nuevos productos, de las nuevas tintas, de los nuevos solventes, de los nuevos materiales, porque esas cosas nuevas muchas veces no capacitamos a nuestra gente en eso y ahí tenemos también una oportunidad de mejora muy grande. Entonces, hay que preocuparnos a nivel general, no solo de capacitarlos en el tema puntual de lo que necesitan de primera mano, sino también en temas de gestión, en temas de manejo de los software, de los aplicativos, de los recursos de control, de medición, de innovación, insisto, el tema. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué beneficio tendría darle un curso de innovación a un impresor? O sea, uno cree, tal vez equivocadamente, estoy hablando de una manera como si fuera una persona normal, que la innovación es solamente para los diseñadores, por poner un ejemplo. Entonces, eso era lo que le quería preguntar a Nelson. ¿Cómo ves o cómo crees que, por ejemplo, capacitar en innovación, solo por poner un ejemplo, a un grupo de impresión funcionaría? ¿O qué crees tú que qué resultado tendríamos en ese aspecto? Sí, complementando cuando hablaba sobre el tema, y es que quería concretar algo, y es la gran mayoría de nuestros impresores tienen un tema de aprendizaje por medio de experiencias. Son, ¿cómo es la palabra? El empirismo. El Son empirismo, empíricos. Son correcto. empíricos. Algunos estamentos y algunos países han hecho un gran esfuerzo por llevar el conocimiento, porque sea como sea, este es un negocio que ha ayudado mucho a generar mucha mano de obra y mucho trabajo, y en algunos casos mano de obra no calificada. Entonces, hemos ido aprendiendo de lo que nos enseñó el operario, el auxiliar fue aprendiendo, y entonces me parece que hay un conocimiento operativo, pero como dice Héctor, no hay un conocimiento de la base. O sea, hoy, y lo básico y lo fundamental para que tú puedas generar nuevas ideas es tener un conocimiento profundo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay a veces uno se encuentra con personas que llevan muchos años imprimiendo, pero no saben ni siquiera el concepto de qué es pH, algo tan básico como que te lo enseñan en el colegio, muchas veces no se sabe, pero sí sabe hacer un gran cuadre, un gran perfil y lo que sea, y lo hace muy bien. Pero puede ser un tema mecánico, y como ya lo estábamos viendo también, las máquinas están llegando a un punto en que lo operativo se está acabando, y muchas de las cosas se están volviendo más de un computador. Entonces, tú antes te demorabas mucho tiempo cuadrando una máquina impresora, por ejemplo, flexográfica. Hoy el programa lo metes a la máquina y le das enter y ella cuadra automáticamente y todo eso. Entonces, estoy de acuerdo con Héctor en que hay que capacitar de manera global y holística a las personas que conozcan el tema de materias primas, que conozcan el tema de manejo, que conozcan de dónde viene una tinta, de dónde viene un solvente, de dónde viene un plástico, y muy importante lo que decía Héctor, el tema de la innovación. ¿Por qué? Porque es que la gente cree que innovación, todo el mundo cuando habla de innovación, ojo, que también es un concepto trillado y mal usado, ¿no? Entonces, la gente hoy dice que la innovación lo relaciona con un teléfono nuevo, con iPhone o con Galaxy o con todo ese tipo de cosas, y no. La innovación básicamente es algo tan importante como, por ejemplo, generar valor a algo. O sea, hacer algo que de eso permita generar valor. Entonces, ¿quiénes son los grandes generadores de la innovación? Los que trabajan allá en la base. Uno como gerente o como jefe, pues está viviendo obviamente que el trabajo, pero muchas veces los que hemos tenido oportunidad de trabajar en la planta, mientras uno está organizando algunas cosas, llega una persona, un operario, y le dice, jefe, mire que se me ocurre que si hacemos esto, entonces, ¿qué tal? Eso puede mejorar la productividad. ¿Por qué? Porque lo vive. Entonces, la innovación, como la gran mayoría de las cosas en la vida, como decía por ahí un filósofo, es cuestión de método. Bien. La gente tiene que aprender a innovar y tiene que aprender a usar
las herramientas y cómo ponerlas para el beneficio. Bien, en ese punto yo quiero complementar diciendo que nosotros aquí en Colombia estamos muy cercanos de hacer innovaciones por mejoras, ya que la innovación por ruptura pues estamos un poco distantes, pero es cierto lo que comentan nuestros dos invitados, y es que esa innovación por mejorías a partir de una experiencia previa y a partir de un trabajo juicioso de investigación, juicioso de escuchar, juicioso de abordar los temas, el toro por los cachos, puede dar al final unos réditos muy importantes y muy grandes para las empresas. Viene entonces una pregunta de fondo y es, ¿cómo hacemos para que nosotros generemos esa convicción de que la capacitación es importante, genera valor, produce dinero y que ya no solamente sea supeditada a que el jefe, a que el dueño de la empresa le diga a la persona, usted tiene que irse a capacitar, perdón, o yo le voy a pagar una capacitación? ¿Cómo hacemos también para que las personas entiendan por sí mismas que la capacitación no involucra necesariamente un tercero, sino que es un tema de inspiración también de la misma persona? Héctor. Bueno, el tema es muy complejo, pero estaba pensando en el momento en el que escuchaba la pregunta y es que me acordé de algo que dijo Nelson y es que muchas veces uno sobreentiende que un bachiller, por poner un ejemplo sencillo, tiene unos conocimientos básicos en algún tema. Y él ponía un ejemplo sencillo y era el tema del pH. Entonces, es algo que en teoría todos sabemos que es el pH, cómo se usa. Ahora, por ejemplo, hablando de tintas, es un concepto fundamental que si el operario no lo sabe manejar bien, es complicado. Yo he estado presente en plantas, por supuesto no las voy a nombrar, en donde el operario o una de dos, o mide el pH o adiciona el producto que controla el pH y no mide. O sea, le adiciona una cantidad Lo determinada hace al para ojímetro, compensar, pero lo hace al ojímetro. al Exacto. ojímetro, Entonces, lo que él ahí es cree. donde, no, a una medida que aprendí también en una ciudad, que tampoco voy a nombrar, que es una medida universalmente conocida como el glu glu. Yo pregunté, bueno, acá miden con un beaker, por peso, ¿cómo? Me dijeron, no, acá medimos por glu glu. ¿Cómo es el glu glu? Se toma el galón se voltea y el galón hace glu glu. Esos son dos glu glus. Y ahí es una medida técnica muy efectiva con la Ese está cual en la es... misma escala de muchos, hartos, ¿cierto? Nunca y Y, siempre. y una No, pizca. tranquilo que eso también se da como en la copita por ciento, ¿no? Echar una copita de una tapa y usted no sabe si es una copita de una bebida gaseosa o de pronto de una tapa de aceite o de una bebida gaseosa, una tapa de aceite o quién sabe qué. Héctor, ya lo Exacto. dejo que continúe, sino que no quiero que se me olvide algo y es que eso que acaba de decir Héctor, lamentablemente en muchos casos funciona y eso casi que le da licencia al operario de decir, yo lo vengo trabajando así hace Le mucho funciona una rato. vez, pero repítalo. Ah, correcto, pero le sirve de licencia donde dice, yo lo venía El, trabajando así, yo vi que fulano lo hizo así y entonces así lo hago yo, ¿cierto? O sea, ahí es donde tenemos que romper esos paradigmas. Continúe, Héctor, qué pena. trabajando así y hasta que usted vino es que ha empezado a funcionar mal, me han dicho muchas veces. Estoy escribiendo un libro, o sea, tengo unos títulos maravillosos de libros y hay un libro que se llama Mitos y leyendas en las artes gráficas. Es de eso de lo que ustedes están hablando. Por supuesto, va a haber un capítulo dedicado a los fantasmas que existen en los diferentes talleres y todo esto que ustedes están hablando casi que empieza a formar parte de toda esa idiosincrasia que vamos generando, pero generamos un problema y yo siempre insisto en mis cursos y es que hay una diferencia entre un impresor y un impresor técnico, centrándonos en el tema de impresores, ¿no? Pero si lo pasamos a diseñadores o si lo pasamos a director o jefe del taller o si lo pasamos a cualquier otro cargo, va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, necesitamos generar conocimiento, capacitar a la gente para que esto se vuelva un tema técnico. En el momento en el que esto lo volvamos técnico, generamos eficiencias. El simple comentario que hizo Nelson del pH, créame que eso puede generar un problema grandísimo de dañar una producción o de retrasar el secado de una tinta o de generar miles de problemas que se han presentado en muchos sitios que los he visto y pues no tenemos el tiempo fundamental. Pero sí quería tocar el tema
que es muy importante, como lo decía Nelson, ir a la base y sobre la base construir. De esa manera esa es mi recomendación. Bien, Nelson. Mira, yo pienso que hay algo que a nosotros nos ha hecho muchísimo daño, no sé si en Colombia o en América Latina, y es la famosa malicia indígena. O sea, Horrible. porque o Le sea, envenenaron la mente a muchas sí, personas con ese desgraciadamente, cuento. ¿por qué? Porque ni creo que nosotros seamos maliciosos, y creo que me parece una manera despectiva porque los indígenas, que son nuestras raíces, no son maliciosos. Entonces, a nosotros nos hicieron un daño con eso y entonces, como decías tú, William, nos da la potestad de decir es que yo ya lo hice así y así funciona. Entonces, por eso, digamos que es muy importante la capacitación. ¿Por qué? Porque es una forma de poder primero adquirir conocimiento que se nos está yendo. Cada vez que un operario se pensiona, se va con él una historia y una experiencia que no se puede perder. Pero si tú capacitas a las personas, les enseñas metodologías y cualquier otra cantidad de cosas, le das la base del conocimiento y él cruza ese conocimiento con la experiencia, tenlo por seguro que vamos a tener una profesionalización de lo que es el sistema de impresión. Flexo, offset, roto, lo que quieras. Pero eso depende mucho. Sí, también depende de que la persona quiera hacerlo y quiera estudiar. Pero yo pienso que el colombiano, lo que no tiene malicia indígena, pero lo que sí tiene es una inteligencia muy buena. ¿Por qué? Porque pues tengo la oportunidad de viajar por varios países y entonces veo que el colombiano es recursivo y eso me parece muy bueno. Pero entonces esa recursividad hay que convertirla en metodología, hay que convertirla en innovación, hay que transformarla en nuevas formas de hacer cosas. Entonces, de ahí la importancia de capacitar y tener la base, porque, por ejemplo, hay países, no sé, de Europa o Estados Unidos, donde el tema de la impresión está mucho más profesionalizado y donde uno ve que hacen cosas y dice, impresionante, pero ¿cómo lo hacen? Es Claro. porque hacen eso, capacitan a su personal, y sacan un espacio para hablar con el equipo y para generar ideas. Y no estoy hablando del famoso brainstorming, o sea, una lluvia de ideas, no, una lluvia de ideas es un reguero de ideas y ahí se queda. No, son metodologías para implementar, aplicar, hacer, mejorar, aplicar, hacer, mejorar. Y todo ese tipo de cosas. Profesionalizar el negocio. Bien, quiero hacerles una pregunta corchadora y comprometedora a los dos. Y es, cuando hemos revisado en diferentes partes del mundo, ya sea porque estamos a nivel de capacitación o porque sencillamente estamos viendo impresos de otra parte, ¿en qué posición se encuentra la calidad de la impresión colombiana, hablando específicamente de flexografía? Yo les dije que era corchadora y comprometedora. Mira, es que eso depende mucho porque uno va viendo que algunos países se van adaptando a la necesidad del mercado. Me explico. Por ejemplo, México es un país que trabaja muchos volúmenes. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de exportar mucho alimento a Estados Unidos y a otras partes y entonces se han especializado mucho en buscar en eficiencia y productividad. En Colombia imprimimos muy bonito porque es increíble, la persona que aprueba muchas veces no tiene el conocimiento de todo lo que se sufre para llegar a un impreso. Entonces, y muchas veces compara una fotografía con el impreso y hay una diferencia bastante. Entonces, imagínate, muchas veces el impresor sufre para que eso se parezca a esa fotografía, que es muy complejo, porque primero que todo, y Héctor me corrige, la fotografía está hecha bajo un concepto de RGB, tengo entendido, Héctor, y la flexografía con CMYK, entonces igualar eso, entonces nosotros nos hemos especializado en imprimir muy bonito por ese tema.
Ecuador también tiene la misma Sumado a que tendencia. la competencia cada día busca tener empaques más llamativos en otras tintas, tener unos materiales más amigables, o sea, eso hace que el trabajo incluso sea más difícil. Sí, sí, entonces imagina que tú luchas con eso, ¿no? Con una alta calidad, con una alta productividad y al final yo te diría que nosotros estamos muy parejos con todo lo que es Latinoamérica en el tema de calidad de impresión, en el tema de avances, lo que decía ahorita Héctor, en la implementación de, de el gamú extendido, lo hemos visto ya que lo están haciendo varios países y eso es muy bueno. Entonces, yo creo que todos, la región, estamos en un nivel muy parecido, unos implementando más que otros, pero al final todos con los mismos problemas. Y base de esos problemas, muchos se pueden arreglar con capacitando al personal desde la base, que la persona sepa mucho sobre qué está usando y por qué lo está usando. Y más aún, más allá de eso, lo que decíamos, cómo capturar esa experiencia, ese conocimiento y tener la capacidad de convertirlo en nueva tecnología, que es tecnología local. Muy bien, Héctor. Sí, cierto, estoy muy de acuerdo en que viene digamos que poner como en una balanza a todos los países y decir es que acá se imprime mejor que allá, ahí entramos en una serie de conflictos porque tendríamos que hacer como una especie de concurso y tendríamos que valorar que sean los mismos materiales, en fin, ese tema es un poco complicado, pero un detalle que yo sí he visto y estoy muy de acuerdo con Nelson y es que eso viene dependiendo de la exigencia, ¿no? De la exigencia de el que compra el empaque o del mercado final, ¿no? Voy a colocar solamente dos ejemplos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de licores, particularmente en Chile y en México, básicamente porque están enfocados, o un buen nicho de este mercado, esta producción mejor, está enfocado en nichos de exportación. Entonces, la calidad de estos productos es muy, pero muy buena. Tal vez en otras partes, en algún otro país, pues por supuesto si se hacen etiquetas y no están afrontados a tener esta competencia externa, pues seguramente no hay la exigencia. Eso es. Y otra cosa que me ha causado mucha curiosidad y ahora que Nelson hablaba de las monofamilias, entonces la familia es una persona y un gato o un perro, ¿no? Entonces ahora cambió mucho. ¿Y por qué me acuerdo de eso? Porque resulta que la evolución que han sufrido los empaques de alimentos para este tipo de mascotas, particularmente hablando de perros y gatos, si hiciéramos la historia de los últimos 10 años, cómo ha evolucionado esto en los diferentes países es impresionante. O sea, hoy en día vemos unos empaques muy bonitos, como dice Nelson, muy bien impresos, muy exigentes, pues porque el mercado lo exige. O sea, tiene que ser una presentación del empaque muy bonito, así sea que yo compre el kilo de comida De para el arroz. gatico, que parecería algo sin importancia. Sin embargo, pues los que tenemos mascotas en las casas sabemos que esa mascota tiene una importancia y tiene pues una importancia muy Sí, grande a en la veces es casa y más por eso, bonito, a veces es más bonito el empaque de la mascota que el empaque del arroz. Sí, eso es verdad. exacto, Bien, muy bien. bien, así es. Llegamos al último punto porque ustedes saben que todo lo bueno llega a su fin. Y este último punto es enviarle un mensaje al gremio en general de las artes gráficas, que desde luego también se ha visto afectado por toda la crisis, por la pandemia, el aislamiento social y la caída en la economía, que pues no la podemos negar, pero que también debe ser vista como una gran oportunidad. Y yo quiero que Nelson nos ayude enviando un mensaje a quienes lo conocen, a quienes lo escuchan dentro y fuera del país, para que se motiven no solamente a capacitarse con la Academia Virtual Cascabelo, sino también para que continúen fortaleciendo este gremio tan hermoso que son las artes gráficas. Bueno, mira, William, yo qué les quiero decir. Primero nosotros aprendimos a dibujar que a hablar. O sea, la historia tiene mucho más evidencia de pinturas en las cavernas que el mismo lenguaje nuestro. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque somos seres visuales. Somos seres que todo entra por los ojos.
Entonces, y no quiero en este caso sacar a las personas que no tienen la capacidad de ver, porque hoy los empaques también tienen la capacidad de que tú lo puedas sentir por medio del braille. Entonces, y eso, puedo ser ignorante en lo que estoy diciendo, pero tal vez esa es la forma en la cual puede ver una persona que no tiene la capacidad. Entonces, somos seres visuales y cada vez, para que tú puedas vender, tiene que ser muy bonito y muy bien impreso. La gente se sigue moviendo por la impresión. Entonces, yo considero que hay que seguir trabajando y que innovar, buscar caminos, buscar nichos, generar valor, productos de valor que le lleguen a las personas, y la impresión para mí nunca se va a acabar. Por el contrario, cada vez es más importante, por lo que les digo. Somos seres visuales, somos seres que compramos por lo que vemos. Entonces, hay algo muy importante. Que hay que añadir otras cosas, sí, acabados, olores, tema de sensaciones y todo ese tipo de cosas. Pero yo insisto en que el camino está en una oferta diferenciadora, buscar y tomarse el espacio de innovar. Y de innovar, reitero, no es inventarse otra vez un teléfono, es tomar algo y mejorarlo, generarle valor. Muy bien, gracias. Y Héctor, el cierre. Bueno, el mensaje son dos mensajes sencillos. El primero, no hay que desfallecer. Yo sé que en este momento en muchos segmentos del mercado se ven las cosas con muchas dificultades. Hay que fortalecer lo que tenemos, hay que optimizar, hay que capacitar a la gente, así lo veamos como un gasto, pero créanme que esto a la larga es una inversión, porque el que está al frente del cañón el día a día, ese operario, ese maquinista, esa persona de acabados que está en el día a día trabajando, son los que nos ayudan a mejorar los procesos, a optimizar los recursos y a generar ahorros. Ese es el tema. Y la invitación, también, como lo dije ayer, es a trabajar en equipo. Esto es un problema de todos. Y en la cadena gráfica, desde el diseño, la preprensa, la impresión, los acabados, todos tenemos que trabajar. Esto, como lo discutíamos desde el principio, no es una carrera, no es una competencia. Hay que trabajar, hay que consolidar. Una de esas cosas que estamos haciendo es, obviamente, la asociación con la Academia Virtual Cascabelo, en donde se está promoviendo este curso de artes gráficas, y estamos apoyando desde la Academia Virtual Vector, en donde vamos a empezar también a trabajar todos esos necesidades de capacitación. Y de ahí la invitación a que nos inscriban a los correos, a que nos dejen los comentarios, para que tengamos la oportunidad de contestarles, háganos las preguntas de qué quieren que les hablemos, qué necesidades tienen de conocimiento, y por supuesto en eso estamos trabajando con todos los amigos y con todos nuestros invitados especiales. Muchas gracias, William. Bueno, a ustedes, amigos y amigas, recuerden, hay que estudiar, hay que matricularse, no lo piense dos veces, no necesita la aprobación, sino solamente de lo que usted quiera hacer. Nelson, no va a ser la última vez que nos encontremos, por supuesto que lo vamos a volver a invitar a esta serie de webinar, porque las artes gráficas necesitan este tipo de referentes y personas que han estado durante muchos años metidas de lleno en todo lo que llamamos artes gráficas. A Héctor nos vamos a encontrar en el siguiente webinar. Su amigo de siempre, William López, les dice chao, chao.